Seguimos con más de su espacio El Mundo Hoy. Y esta tarde tenemos un invitado especial. Vamos a hablar con el economista Leonardo Peroso, quien es un especialista en economía de la globalización, con un doctorado en política económica internacional y con una pericia extraordinaria. Con él vamos a conversar acerca de la situación actual que está afectando no solo a la República Dominicana, sino a todo el mundo. Bienvenido a este su espacio, El Mundo Hoy. Saludos, muchas gracias, complacido de estar aquí con ustedes. Gracias por Bienvenido. aceptar la invitación. ¿Cómo no? Eh, la noticia del día es la decisión de el presidente de la República, Luis Abinader, de decidir frenar el alza en los precios de la facturación eléctrica. Eh, y hablábamos al principio de lo importante que es para los sectores más desposeídos, pero lo que tal vez puede, el impacto negativo que tal vez puede generar en la economía dominicana. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es una decisión correcta o qué decisión se debió tomar en esta situación? Fíjate, en mi opinión, es una decisión acertada, dada la coyuntura. Si nos fijamos en el entorno económico internacional, la situación geopolítica, la extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto enorme, importante en los precios de la economía mundial, en el costo de los transportes, en el costo de la energía, en sentido general. Si nos vamos al detalle, vemos como en el último año el gas natural, de acuerdo a los precios, a las cotizaciones de Henry Hub, que es la referencia, se ha prácticamente duplicado. Por otro lado, los precios del petróleo hoy están en torno a $100, poco más de $100, el West Texas, pero al cierre de mayo estuvieron en torno a $115. Y es decir, todos los insumos para la producción de energía, si tú te fijas en nuestra matriz energética, ¿no? en la cual en torno al 86% es energía convencional, están entre combustibles fósiles, gas natural, es decir, derivados del petróleo, gas natural y todos estos commodities, producto de las tensiones en Europa entre Rusia y Ucrania, han experimentado una alza enorme. Y esto se ha reflejado en el costo de las facturas en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en República Dominicana. Fíjate que al cierre de junio, la inflación acumulada en los Estados Unidos rondaba el 9.1%, en Europa 8.6%, nosotros estamos en 9.5%. Si te fijas, la situación es global, es decir, como le dicen los italianos, caro bolletta, ¿no? Este aumento en los costos de la electricidad es global. Entonces, en este sentido, que el gobierno coyunturalmente asuma, subsidie la electricidad, es una medida saludable desde la perspectiva de la inflación, pero también desde la perspectiva política es una medida salomónica, si se quiere. Eh, Bien, maestro, he escuchado varias veces que para el año que viene viene una recesión muy fuerte debido a la situación que hemos venido atravesando. Primero la pandemia, que nos dio 2 años, le dio 2 años de lucha al mundo entero, y luego entonces vemos una guerra con Ucrania. ¿Es cierto lo de esta recesión debido a esta situación? Y entonces, ¿cómo podemos, si es así, cómo podemos entonces amortiguar la situación que viene para el año que viene? Si es así. Bueno, los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, la Economic Intelligence Unit, Consensus Forecast, entre otros, efectivamente ven para el año 2023 una disminución en los ritmos de crecimiento respecto a lo que han pronosticado para el año 2002. Ahora en julio, 2022, perdón. Ahora en julio hay una revisión del World Economic Outlook de mayo y es a la baja
Sin embargo, los países con inteligencia financiera, que era de alguna manera el tema sobre el cual íbamos a charlar, pues son capaces de hacer previsiones, de presupuestar, mientras los niveles de riesgo se mantengan de acuerdo a la coyuntura alineados, no haya un desbordamiento presupuestario, pues siempre está el recurso a los mercados internacionales como una alternativa, porque evidentemente que no es viable una reforma fiscal que vaya a golpear adicionalmente a los bolsillos. Ya fue pospuesta por el presidente Inpector el año pasado esta reforma, y de extenderse el conflicto, de extenderse la crisis y el impacto que esta tiene sobre los transportes, sobre los precios, entonces mientras el mercado siga facilitando recursos, incluso tenemos el mercado interno, el mercado de valores, que es una fuente de recursos, pues ¿qué es lo que se puede hacer? Optimizar el uso de los recursos en base a un principio, digamos, de parsimonia, y tenemos que vivir. El gobierno tiene que hacer las obras, que ejecutar el presupuesto. De lo contrario, también entramos en una crisis de gobernabilidad, ¿no? Producto de las explosiones. Señores, gobernar no es fácil. Gobernar no es tarea fácil, sobre todo en tiempos tan convulsos como este, ¿no? Una guerra después de 2 años de pandemia. Sin embargo, las cosas marchan. Y entiendo que también hay una escucha en el gobierno al pueblo. El pueblo protesta y de alguna manera es tomado en consideración. Si vemos lo que está sucediendo respecto al pasado reciente, entiendo que es un avance, ¿no? Desde la perspectiva democrática y, ¿por qué no?, la conducción de la política económica. Sin embargo, en algún momento tendremos que hacer cuentas con el desbordamiento del gasto, ¿no? Esperemos que no se extienda la crisis y que el gobierno sea capaz de atraer inversión extranjera, ¿no? Brindando un entorno de seguridad jurídica, entre otros elementos que de alguna manera se vieron mermados en pasados recientes, pero también hay otros factores como la corrupción rampante, todos estos escándalos que hemos visto, que vienen del pasado reciente, pero también en la actualidad, que de alguna manera ponen en alerta el mercado. Sin embargo, si no hay vacas sagradas, si se sigue garantizando la independencia de la justicia y el manejo transparente de la cosa pública, pues quizás en la inversión extranjera haya una fuente de ingresos. De repente tenemos por ahí en el profundo sur un Pedernales y otros polos donde pudiéramos nosotros captar recursos frescos para la economía y también encauzar proyectos de desarrollo, ¿no? Que en una contracción mundial pudieran pues representar un paliativo a esta situación. El pueblo dominicano está con el grito en el cielo con esta inflación económica que está pasando en el país. Pero como economista, ¿cuál clase social entiende usted que está siendo más afectado por todo esto? Pues como siempre, los más afectados son la clase más baja, la base de la pirámide social. Sin embargo, si tú te fijas, en República Dominicana no es cosa solamente del presente, sino desde hace varios periodos legislativos, diversos gobiernos, hay amortizadores sociales, hay subsidios que van a paliar los niveles de pobreza en esa base de la pirámide social, de tal suerte que por donde pasa el mayor peso de la inflación es sobre la clase media, que no tiene subsidios, porque si nos vamos al vértice de la pirámide,
pues de alguna manera ahí, no te digo con mecanismos de elusión fiscal, pero Claro. ya las empresas tú tienes la forma de amortizar una serie de gastos. Sin embargo, el trabajo asalariado y esa clase media no tiene una válvula de escape y es la que históricamente paga el peso de las reformas, de las reformas económicas. Hablábamos al principio, usted mencionaba que fue invitado para hablar de inteligencia financiera, pero vamos a hablar de eso. No, pero está muy bien. Hay está que muy bien. presentar un panorama general de la situación para luego irnos a No, lo porque de- esto es parte Sí, Sí. o vamos sea, de lo general de a lo lo general a particular. lo particular. sí. Inteligencia es planificación, Sí. hay planificación económica del Estado, hay planificación económica de las empresas y hay planificación económica de los individuos. El tema de educación financiera es lo mismo, pero cuando se habla de los individuos, ¿qué hacer con los recursos en un entorno de escasez, qué hacer con las deudas, qué hacer con las tarjetas de crédito? Igual las empresas tienen que mirar la información financiera, el estado de situación, el estado de resultados, el estado de flujos, el de flujo de efectivo, el mercado y los compromisos. En fin, al final, este tema de inteligencia, se supone que la gente que maneja las finanzas se entiende que es inteligente, pero desde esta perspectiva es fundamentalmente planificación en un entorno de escasez. En torno a eso, yéndonos de lo general a lo particular, empecemos por el Estado. El subsidio que le da el Estado a la clase más desposeída, asumir los incrementos en los precios de los combustibles, frenar recientemente el día de ayer el incremento en la factura eléctrica. Estas medidas son saludables para la economía dominicana desde el punto de vista económico. Lo más saludable para un Estado, para las empresas, para los individuos es tener un presupuesto en equilibrio. Pero en un entorno de crisis tenemos un trade-off. O dejamos que la población muera de hambre y por consiguiente también hayan explosiones sociales que minen no solamente la estabilidad económica, sino la paz social, y esto haga que los capitales huyan de la República Dominicana, o mantenemos los subsidios. En el caso de las empresas, ¿qué usted recomienda? Bueno, las empresas, hay mercados, hay, de la crisis surgen oportunidades. Fíjese que, por ejemplo, con la pandemia, donde muchas empresas experimentaron dificultades económicas, económico-financieras, la banca creció. ¿Por qué? Porque era el canal de transmisión a través del cual esas ayudas, esa flexibilización de la política monetaria se canalizaba. Incluso las ayudas a la base de la pirámide social, independientemente de cualquier tipo de escándalo con los productos financieros, con las tarjetas y demás, pues se canalizaban a través de la banca. Pero también en la banca hay apoyo financiero para las empresas. Si no está la banca, está el mercado de valores, que para las empresas que están formalizadas, que tienen contabilidad organizada, que tienen control de sus niveles de riesgo, que son transparentes, pues ofrecen una fuente de financiamiento a costos más blandos. Entonces, es lógico que en estos periodos de crisis hay que identificar las fuentes, hay que identificar nuevos proyectos, buscar nuevos mercados, porque la correlación entre el crecimiento y la contracción económica no es la misma en todas las partes del mundo. Entonces, diversificar mercados puede ser una opción. Apelar a la capacidad que tenemos de reinventarnos y, lógicamente, mantener un control presupuestario, identificar, como le dije, nuevas fuentes, nuevos mercados, renegociar para poder mantenernos a flote en espera de que vengan tiempos mejores para todos. A nivel doméstico, que es el tema que me interesa y es la gente que nos está viendo en estos momentos, ¿qué usted le recomienda a una persona que esté percibiendo un salario y que de momento, por las alzas que han experimentado los servicios básicos, esté desajustado? ¿Qué debe hacer? Bueno, control de gastos superfluos. Todos somos dados, y no estoy aquí
la clase media hacia abajo, criticando el tema de las compras por internet, pero de repente el ocio, el smart working, es decir, aquella tendencia de dejar la oficina Sí. y de trabajar en la casa, ¿no? Quizás nos permite o nos facilita el acceso a las redes y el tiempo de ocio, y entonces quizá controlar esas compras, esos gastos superfluos, hacer un presupuesto y controlar el gasto. Hay productos que son perfectos sustitutos de otros que quizás no son de importación, y tenemos que aprender y, por supuesto, no desbordarnos. Los bancos siempre van a venir a apoyarnos porque es su negocio. Entonces nos van a ofrecer una línea de crédito, nos van a ofrecer una extensión. Ese apoyo incondicional, ¿no? Nos van a ofrecer una extensión de los límites de alguna manera con la flexibilización monetaria, ¿no? Ha habido una extensión de plazos, pero eso es circunstancial, sí. Eso no es permanente. Entonces, si nos acostumbramos a ello, cuando venga la corrección del mercado, cuando las normas bancarias exijan una convergencia, pues todo eso, ese ajuste va a pasar por el tarjetaviente, por el consumidor, por el usuario de estos productos. Entonces, un poco de disciplina, un poco de control del gasto y buscar productos, bienes sustitutos. Si no tenemos que comer carne importada, en fin, hacer el mejor uso de la economía doméstica, buscar sustitutos en el mercado local, que si bien es cierto que la producción local también ha experimentado algún aumento por el encarecimiento del costo de los transportes, pero también recordemos que los fertilizantes son importados. Estos aumentos en determinados productos son mucho más bajos que los aumentos de aquellos productos importados, producidos bajo estas mismas condiciones que vive el mundo, pero además importados, ¿no? En barco, con fletes, con un incremento exponencial, producto de todo de lo que estamos comentando. Si hablamos de 1%. Y de la escasez, además, en determinados mercados, como son commodities, granos, que son producciones que vienen del este de Europa, precisamente de la zona de conflicto. Aunque nosotros no seamos compradores directos, pero estos mercados a nivel internacional resienten, ¿no? Son impactados por la escasez, de tal suerte que cuando un producto escasea en los mercados, su precio aumenta, porque a paridad de oferta tenemos una mayor demanda. Bien. En base a esas recomendaciones que acaba de hacer, si hablamos de 1% del 1 al 100, ¿qué tan educado está la población dominicana en temas de economía? ¿Qué tan educado usted cree que están? Fíjate, hace diversos años, 6, 7, 8 años, que vemos campañas de educación financiera, pero esas campañas de educación financiera se han quedado en un segmento de la clase media hacia arriba. Yo entiendo que hay un espacio, hay espacios cautivos para llevar estos programas a la parte más básica de la pirámide socioeconómica a través de las escuelas públicas y con carácter permanente, quizás convertirlo en asignaturas dentro del currículum de estudios, de tal suerte que ya las próximas generaciones, ¿no?, vengan con cierta educación y con disciplina también. No basta en el mundo de hoy con la adquisición de competencias técnicas, ni en el bachillerato, ni en las universidades. Entiendo que los elementos de economía, de gestión de negocios, de educación financiera misma, deben ser parte de los currículums académicos, desde las escuelas medias, superiores, hasta la universidad. ¿Por qué? Porque así tenemos más emprendedores, más gente disciplinada. Eso empieza a entrar en nuestra filosofía de ver las cosas.
Si tú te fijas en otros países, en Europa por ejemplo, las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, hay picos hasta del 70-74% del Producto Interno Bruto de las economías. Aquí hay picos similares, lo que pasa es que la mayor parte de esas empresas son informales, es decir, es el tipo que produce bienes y servicios, sí, da sustento a su familia, pero sabe dónde fracasa, dónde se quema, cuando va a un tipo que es usurero a buscar un crédito para poder ampliar su capital de trabajo o a título de capital de trabajo, porque desafortunadamente, y ahí voy con el tema de la educación financiera, una cosa es la retórica, otra cosa es la realidad. Si tú vas a una institución sin los números, entonces no te prestan, salvo algunas, lógicamente, y que han puesto de manifiesto, han puesto en evidencia que los pobres tienen la capacidad de honrar sus compromisos con el debido seguimiento. Ya esto fue incluso producto, le generó un premio Nobel a Mohamed Yunus, ¿no? El banquero de los pobres, y que es de alguna manera la filosofía que inspira algunas instituciones que son especializadas en microcréditos. Pero pienso que debe haber un mayor apoyo, una mayor concienciación de estos aspectos a partir de la educación formal. No, imagínese usted, los bancos, no, tiene que haber banca, gobierno, a partir de la regulación, educación, sociedad. Realmente así es. Bueno, en este momento vamos a una pausa comercial, pero en breve seguimos con más temas de economía. Regresamos de la pausa y estamos conversando con el maestro Leonardo Peroso, economista, consultor privado y un académico, el cual nos está hablando acerca de el mejor manejo de la economía, señores. Maestro, una de las naturalidades que tiene el dominicano es a lo que le llamamos el joseo activo. Sí, un término coloquial de los dominicanos que hace acopio a buscar la forma de cómo generar ingresos. Entonces, dentro de esto, después de la pandemia, han surgido las inversiones en compañías que a su vez invierten en bolsas de valores extranjeras. Ya sea la bolsa de valores de Estados Unidos, Europa, y cómo usted ve este tipo de inversiones por parte del pueblo dominicano en compañías que se dedican a su vez a este tipo de inversiones, haciendo trading y haciendo forex y todo eso. ¿Cómo usted ve esta parte? Pero yo, el que tiene un excedente debe invertirlo. Entonces, generalmente cuando hay incertidumbre en la economía real, la gente se refugia, el que puede, en el oro, o por ejemplo, en el caso de los bancos, y luego me voy a las unidades que se supone que tienen excedente, que son las familias o estas personas, porque me parece que en tu pregunta, aunque no de manera explícita, hay algo de criptomonedas, claro que sí, y ese tipo de cosas. No fuiste explícito en ello, entonces me permito primero, de alguna manera, poner en contexto, y luego sí, perfectamente, vamos a ir a esos mercados. Pues fíjate, cuando los excedentes de liquidez, por ejemplo, en las empresas, impactan negativamente la rentabilidad, de tal suerte que si una empresa quiere optimizar ese excedente de liquidez, ¿qué hace? Hace operaciones de tesorería, tomando en los mercados de valores e invirtiendo en compañías reguladas, invirtiendo en base a un prospecto informativo que da las condiciones de los títulos que esa empresa representa, de los emisores, las condiciones de repago, ¿no?, de tasas, plazos,
condiciones eventuales de redención anticipada en los mercados formales. Entonces tú hablabas, por otro lado, de joseo. Cuando la gente está en joseo, no tiene un excedente. Eso quiere decir que el gasto supera el ingreso, de tal suerte que no hay capacidad de ahorro. Entonces aquí lo que hay es que, como decíamos anteriormente, en el segmento anterior, hacer control presupuestario y, como tú dices, buscar la forma de recalibrar nuestro presupuesto, eliminando gastos superfluos y también inventando cualquier negocito de orden lícito. Ahora bien, por otro lado nos vamos a las criptomonedas, porque te vi la intención. Las criptomonedas no son reserva de valor en ningún lado. Si tú te fijas en el riesgo país, en la región latinoamericana, vamos a utilizar los países como muestra, los países de Centroamérica y República Dominicana. ¿Tú has visto el riesgo país de El Salvador? Se ha disparado enormemente. ¿Por qué? Porque primero el presidente, que es un joven presidente, invirtió una porción importante de fondos públicos en criptomonedas. Las criptomonedas en el último periodo, en el último año, han experimentado no solamente una enorme volatilidad, que es riesgo, y eso implica un consumo de capital no indiferente, sino una tendencia a la baja dentro de estos picos de volatilidad. De tal suerte que con el patrimonio, esa alegría en la inversión en criptomonedas ha consumido enorme cantidad de recursos públicos, de tal suerte que el riesgo país de El Salvador se ha disparado. ¿Qué quiere decir que el riesgo país se haya disparado en El Salvador? Que cuando El Salvador va a buscar dinero prestado en el mercado internacional, los inversores internacionales, el mercado para prestarle, le presta con prima, es decir, mucho más caro que lo que le prestaba antes, porque ve que no hay disciplina. Eso mismo pasa en los individuos que no tienen control de su presupuesto, pero tú te imaginas que tú le caigas atrás a una criptomoneda. Eso es como que alguien de esos que dan los números por ahí, te diga, juega el 25 y tú, el dinero que tú tienes para pagar el colegio, la matrícula de tu hijo, o el dinero que tú tienes para los gastos del mes que viene, que tienes una provisión porque sabes que estamos en una situación compleja, tú lo tiras en una lotería con la esperanza de que tú vas a ganar. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la certidumbre? Aquello que tú no ves registrado, un emisor de inversión, de un título de deuda, que tú no lo ves registrado en ninguna casa de bolsa, una emisión sobre la cual tú no ves un prospecto informativo, no es confiable. Entonces, precisamente porque estamos en una situación mundial de crisis, en un entorno de contracción, es que tenemos que tener control. ¿Por qué? Pues como tú dices, la esperanza es la última a morir. Entonces dice, bueno, no tengo ya para el mes que viene, déjame ver si la suerte me acompaña. Pero la suerte sin información financiera no es hacer inteligencia financiera, ya tú le pones el nombre. Hay que hacer José Antes informado. de irnos, vamos a tener que dejar el otro tema para después. Con muchísimo gusto. En tiempo de crisis como el que estamos viviendo y hay un excedente, ¿invertir o ahorrar? Invertir, es decir, el ahorro, convertir el ahorro en inversión. Pues que tú tienes un ahorro improductivo, pero lógicamente para tú sacar ese ahorro de debajo de un colchón o de una cuenta de ahorro que te paga poco remunerada, tú tienes que estudiar los instrumentos de inversión. Y qué bueno, ojalá y que en el futuro próximo esos instrumentos de inversión puedan llegar a la clase de a pie, ¿verdad? Atado estas iniciativas a una regulación diferenciada y que permita la inclusión financiera. Esa gente de a pie que tiene 3 centavos, orientarlos sobre cómo optimizar la rentabilidad de sus recursos.
Bueno, maestro, agradecidísimo de poder contar con su presencia. Un esta honor tarde. para mí compartir con ustedes. Gracias, gracias. Muchas Estuvimos gracias. conversando con Leonardo Peroso, economista, académico y una persona de larga data con mucha experiencia en el ámbito de la economía.